Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola, buenos días, tardes o noches, en el momento en el que nos escuchen. Yo soy el doctor Rodrigo Terán. Y yo soy el doctor Adrián Verdines. Y pues el día de hoy, en este siguiente episodio de Anatoverso, Escuchando las voces del cuerpo, tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros a dos elementos clave dentro de la comunidad estudiantil del Departamento de Anatomía y pues del programa de donación y del grupo estudiantil GVD, que son la estudiante María Villarreal y la estudiante Paulina Díaz, respectivamente líder y sublíder de GVD. Y aquí lo ponemos. Y bueno, nomás para recordarles también, antes de empezar, que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y en las páginas del Departamento de Anatomía Humana. Muy bien. Entonces, pues bueno, primero que nada, chicas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos, planteando un poquito de contexto, pues GVD está incrustado dentro de lo que son los esfuerzos de nuestra facultad por la comunidad estudiantil, ¿no? Que vienen de parte del CEDE, del Centro de Desarrollo Estudiantil. Entonces, preguntarles, ¿qué significa GVD para empezar? lo más básico. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, tanto a mí como a Paulina. Entonces, GVD, las siglas como tal, es el grupo estudiantil en apoyo al programa de donación de cuerpos, Vidas que dejan huella. Nuestra función como tal, o la función que tiene el grupo, es hablar sobre el programa a la población estudiantil, más que nada. Claro, participamos en colaboración con el programa y somos parte de él, pero sí nuestro objetivo es plasmar lo de la donación de cuerpos a nivel estudiantil con los alumnos, esto mediante distintas actividades. Y aquí, por ejemplo, dentro de esas actividades, ¿qué es lo que realizan ustedes? O sea, ser parte de GVD, si un alumno se interesa, ¿qué hacen ahí ustedes ahí? Bueno, bien, para esto nosotros tenemos capacitaciones donde se nos habla sobre estos tipos de temas, porque nosotros, aparte de poder hablarlo con los estudiantes, se nos da la oportunidad de ir a participar a brigadas, a veces se nos ha dado la oportunidad de ir a ferias del adulto mayor o a conferencias donde vamos a proporcionar esta información a la comunidad como tal. Entonces a nosotros varios doctores nos capacitan para poder dar una buena plática y brindar la información necesaria e invitar a la gente a que se inscriba al programa. Esa es una de las partes. Otra de las cosas que, por ejemplo, tratamos de involucrarnos con otro tipo de grupos aquí mismo de la facultad para trabajar juntos y en alguna ceremonia o conferencia poder colaborar juntos. Hace poquito acabamos de tener la ceremonia de conmemoración muy importante para el programa, donde esto es para agradecer a los donadores y a las familias de los donadores. Entonces nosotros participamos ahí tanto desde lo más básico, que es el acomodar, el ayudar, como también tener interacción con los invitados. Y, por ejemplo, tuvimos esta vez la oportunidad de invitar al grupo artístico de pintura de aquí de la facultad, quienes nos ayudaron a hacer dibujos, expresando gratitud a través del dibujo, a través de algo visual. Entonces es más o menos lo que hacemos hasta ahorita, hasta la fecha. Claro, no, y definitivamente, fíjense, en ocasiones pasadas, invitados previos que tuvimos nos comentaban en el aspecto de los programas de donación, lo importante que es llevarlo a la comunidad. Es decir, cómo no hay que dejar que se enfrasquen dentro del ambiente académico universitario, porque definitivamente me queda claro que nosotros quienes estamos aquí pues sabemos la importancia y el beneficio. Pero al final del día, como bien dices, pues en ese esfuerzo de tratar de llevarlo a la comunidad, yo creo que impacta mucho ver estudiantes jóvenes, ver gente joven y me recordó mucho ahorita que decías de la ceremonia de cómo las personas invitadas que platicaron o que hablaron se emocionaban o se emocionaban al verlos a ustedes, ¿no? O sea, como que con las batitas blancas y todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta experiencia, ¿ustedes creen que el conocimiento o la cuestión que obtienen de las capacitaciones, de esas experiencias en comunidad, de qué manera notan que ha influido, por ejemplo, en cuanto a su carrera? Ustedes ya están más o menos en años medio clínicos, ¿no? Entonces, no sé si han notado alguna diferencia en cómo se relacionan. Claro. O sea, hablando del grupo, las capacitaciones que vemos son sobre cómo hablar sobre temas que no vemos tampoco en la carrera. Entonces, porque sabemos que vamos a ir
con la comunidad, hablar un tema que todavía sigue siendo un poco de tabú y tenemos que tener como esa conciencia de qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Eso es poquito de lo que podemos ver en las capacitaciones. Eh, Obviamente en el grupo a futuro se busca que se pueda hacer mucho más. El programa de donación de cuerpos, su objetivo es tener más donadores para que estos cuerpos puedan ser utilizados para la ciencia y para que nosotros como estudiantes de medicina pues podamos aprender, ¿no? Porque se pueden hacer mil y un cosas, tanto investigación como para dar clases de anatomía, como para cursos donde se necesite ver alguna zona específica del cuerpo, para disección, etcétera. Entonces, obviamente, a lo mejor nosotros somos como los primeros o las primeras generaciones. A lo mejor no nos toca mucho ir al laboratorio ahorita porque es lo que se está buscando ahorita, obviamente, que haya más donaciones, haya más cuerpos, que en un futuro a lo mejor después a este grupo va a tener un poquito más de interacción en el laboratorio, que a lo mejor ahorita no lo tenemos porque estamos empezando esto, pero buscando eso a futuro, también por eso es uno de los objetivos. Porque sí, o sea, realmente este programa y que estamos incluidas en él es lo que está buscando. O sea, que haya más donación de cuerpos para poder nosotros aprender de ellos. No sé si quieras decir algo tú, Pau, acerca de que somos nosotras instructoras del departamento, pero nosotras tenemos, se puede decir, el beneficio de que somos instructoras del departamento, entonces día a día sí tenemos un poquito de más contacto con el laboratorio. Entonces, uno se acostumbra a ir al laboratorio y de cierta manera crees que es algo normal de estarlo viendo seguido, pero si lo ponemos en retrospectiva, realmente solo es un semestre de la carrera, que segundo semestre, cuando llevamos anatomía, que estás en contacto con el laboratorio. ¿Por qué? Porque es la parte como práctica que tenemos de la materia, para ver los sistemas del cuerpo. Sí, y ahí hablando un poquito, porque hablas de esto y era la pregunta que quería hacerles a las dos, de cómo ha impactado el pertenecer a este grupo en su desarrollo como instructoras y también como estudiantes de medicina. ¿Cómo ser parte del grupo de GVD? Lo que yo he sentido como tal, era, como decía María, estar en contacto como tan seguido con el cuerpo en comparación con a lo mejor otros estudiantes, que es algo que ya no piensas que para ti es normal y que no todos los estudiantes tienen la oportunidad. Siento que también como instructora yo le inculco como mucho a mis estudiantes que aprovechen el tiempo que tienen al momento de ir a la SEC, o de cosas así, porque tú cuando estás estudiando el libro te haces como una idea en tu cabeza de cómo se ven las estructuras, pero al momento que llegan al cuerpo no se ven como lo dibujan. Entonces, que aprovechen la oportunidad ahorita que pueden y siempre agradeciendo. O sea, que es muy importante tanto que lo aprovechen, pero que también piensen como en el sacrificio que hicieron estas personas, tanto ellos como su familia, para poder decir, o sea, quiero seguir siendo fundamental de una manera como trascendiente. Y sí, o sea, nada más el inculcarle mucho que sigan aprovechando esta oportunidad que tienen, porque aún así, pues no todas las facultades del país tienen estos tipos de laboratorios donde sí trabajan con un cuerpo de verdad. Entonces también que aprovechen eso. Claro, no, definitivamente creo que están tocando una pieza clave, ¿no? Que es cómo debemos de guardar esta responsabilidad tanto ética desde el punto de vista del trabajo con el cuerpo, pero también del estudio, ¿no? Pues bueno, o sea, de no llegar a la sesión, por ejemplo, de la SEC sin haber estudiado el tema previo, ¿no? Porque entonces a lo mejor no ves, ¿no? Y que es algo que a veces yo les comento, ¿no? A los estudiantes de que siempre ir leído, ¿no? Porque al final del día el cuerpo es un maestro de alguna manera, ¿no? Y es lo que siempre decimos nosotros, ¿no? De que la muerte también enseña, pero que en honrar este sacrificio, ¿no? Y este regalo, sobre todo. Y, por ejemplo, tocando un poquito más o revolviendo a las actividades, ¿cómo fue la experiencia con la Feria del Adulto Mayor, por ejemplo? O sea, ahí, porque ahorita mencionaban que a veces este tema puede ser un tabú. O sea, ¿sienten ustedes que esta población lo recibió bien o no? ¿O qué áreas ahí hay de oportunidad? Sí, yo creo que la Feria del Adulto Mayor fue la primera
como actividad que tuvimos ya de salir un poquito más a la comunidad, y ver personas de todas las edades, no nada más adultos mayores, porque muchos iban con sus hijos, tías, primos. Estuvo interesante, la verdad. Primero empezamos dando la información. Personalmente, yo, María, sí iba un poquito con el miedo de cómo lo iba a tomar las personas. Nunca habíamos salido a darle información así como tal, y menos al adulto mayor, que a veces dices, no sé cómo lo vaya a tomar, porque pues ya es un adulto mayor y yo a lo mejor me ve como, pues es una niña, o sea, que me va a venir a decir. Yo sí traía ese miedo de que a ver cómo va a estar. Hubo de todo, o sea, de todo. Empezamos a dar las pláticas, o bueno, la información acerca del programa, y había, por ejemplo, tocaba personas de que me llegaron a decir, no, yo en mi casa con mi familia enterradita, no, sí, te respondían bien como quiera. Tú nada más le contestabas, no, claro, a mí me ayuda que usted comparta la información, con que me escuche es suficiente, muchas gracias, etcétera. Y luego estaba el otro lado donde platicaba la información y era de que, ¿dónde me apunto? Sí, me encanta, pero mis hijos tienen que estar de acuerdo o no. Y ahí también ya soltabas un poquito más de información acerca del programa, de que tiene que ir primero a una entrevista con tal persona, que sea familiar suyo, tienen que estar de acuerdo, y ya dabas todo la información restante. Pero sí, personalmente sí, no pensé que iba a haber esas dos como tipos de actitudes. Este, entonces yo creo que a mí la verdad sí me agradó bastante, porque yo sí iba un poquito como, o sea, repito, como con el miedo de qué es lo que va a pasar, y me sorprendió que sí me topé con bastante, no fue lo que me esperaba. Sí, mucha gente que se apuntó, que estaba de acuerdo, que nunca había escuchado del tema, que sabía de donación de órganos, de donación de sangre, nunca había escuchado de donación de cuerpos, y que realmente me llamaba mucho la atención que sí les interesaba. Entonces también te das una idea de que, o sea, si la gente sabe más sobre el tema, va a haber más posibilidad de que haya Sí, más no. registro. Y eso era algo que comentaba la doctora en los capítulos previos, de que como el principal problema no es tanto las barreras culturales en ese sentido, sino las barreras de conocimiento. O sea, de que la población por desconocimiento le tiene miedo a estos tipos de programas, y la única forma, como ella lo comentaba en su momento, era abriéndose, o sea, abriendo que la transparencia de los programas, de que esos programas, cómo se llevan a cabo, todo el proceso, y como lo comento, o sea, que es una sorpresa que uno esperaría encontrar más resistencia, pero realmente hay bastante apertura a lo que uno esperaría. Sí. Igual, si puedo agregar algo que también que noté que es muy importante es cómo se los comunicas, que siento que es lo importante de los talleres que tenemos en GVD como tal, porque nuestro objetivo también es que deje de ser un tema como tan tabú, o que la gente no quiera hablar al respecto, o sea, sino promocionarlo y ver que pues a lo mejor no es para todos, pero mucha gente saca provecho de ese acto que hace la gente de quererse donar. Pero también, por lo mismo de que sigue siendo medio tabú aún, em, tienes que comentárselo a la gente con cierto tacto, o dejando muy en claro que todo se hace con respeto y con un objetivo científico de aprendizaje, o sea, que no es como, pues sí, con otro fin. Por lo mismo de que luego siento que les como empieza a dar miedo de qué es lo que va a pasar con ellos. Entonces siento que eso de tener como el tacto de cómo comunicárselos y ser lo más transparente posible es en el aspecto de, pues es para aprendizaje, para investigación, como mencionaba María. Siento que también fue algo muy importante que yo noté, que hacía que la gente no se cerrara la idea muy rápido. Claro, y sobre todo, como dices, es tener esa preparación, porque una parte es, bueno, decía María, ¿no? Te pueden responder de una manera positiva o de una manera no tan positiva, o un punto medio, pero estar preparado para el abanico de opciones, ¿no? Y que precisamente hablando un poquito de las capacitaciones y todo esto, por ejemplo, yo sé que ustedes pues ya tienen tiempo en el grupo, respectivamente, el líder es su líder, pero por ejemplo, ¿qué atractivo puede haber dentro de GVD para alguien que quiera participar o que quiera incorporarse al grupo, ¿verdad? En cuando hay los periodos, digamos, pues de ingreso, ¿verdad? No sé, o sea, ¿qué beneficios puede haber, digamos? Claro, yo creo que ahorita en la etapa en la que estamos más que nada es que también tenemos actividades en el laboratorio que no cualquier grupo de la facultad las puede tener,
Entonces, muchas veces hemos subido al laboratorio, ya sea cursos de sutura, de laparoscopía, hemos podido interactuar también con los cuerpos donados, que es un área que agradecemos y que tenemos esa posibilidad de poder atender o poder asistir y tener ahí varios cursos. Eso es lo que ofrecemos. Igual lo que decía al principio, el futuro del grupo es que siga creciendo para que en un futuro todavía puedan hacer más uso de estas instalaciones. Pero si no hay cuerpos donados, ¿cómo? Entonces, digo, a lo mejor a nosotros no nos toca mucho, a las primeras generaciones no, pero el chiste es seguir avanzando, seguir promoviendo esto. Y nosotros también, ¿cómo pienso que nosotros ayudamos como grupo estudiantil a nivel estudiantil? Yo sé que al decírselo a un compañero o a alguien de otro semestre, no le estoy diciendo a él, dónate tú, no, pero me va a servir o pensamos que nos puede servir en que, bueno, va a ir y le va a contar a su abuelita, a su mamá, y su mamá le va a contar a la amiga y a la vecina, y se va a ir difundiendo la información. Entonces, viéndolo desde un punto que seguimos siendo estudiantes y que es como lo mínimo máximo que podemos hacer, creemos que en un futuro va a tener impacto y es como la función que tenemos. Claro, ustedes aquí. están plantando ahí una semilla muy importante, ¿no? Y van a ser, como dices, a lo mejor no les toca ver o vivir, ¿no? Todos los frutos, pero en general en esta visión de compromiso social están haciéndolo también por las generaciones que vienen, ¿no? Estudiantes que a lo mejor todavía ni siquiera están en la facultad y que algún día estarán. Y es una visión muy noble. La verdad es que las felicito porque ese sentido de responsabilidad social es precisamente para lo que las actividades estudiantiles se desarrollan, ¿no? Ese complemento a nuestra formación, de que no todo es, pues mucho en medicina a veces pensamos que es el libro, que es el estudiar y pasar horas en la biblioteca, pero también es cultivar ese sentido humano, ¿no? En los médicos, que a veces hace mucha falta allá afuera. Sí, no, incluso ahorita con lo que mencionas, por ejemplo, eso de el cómo comunicar, o sea, no es una habilidad exclusiva del grupo, es una habilidad que es indispensable como médico, porque eventualmente uno va a toparse ya siendo, bueno, no se ha tocado todavía tanto, pero ya cuando avancen en su carrera les va a tocar enfrentar malas noticias, buenas noticias, y igual, de cualquier forma, hay que afrontarlas y darlas con humanidad, con tacto, con calidez, porque esa es una parte muy, muy esencial del ser médico, independientemente de la especialidad, independientemente del grado. Entonces, y eso es algo como, digamos, eso que hablábamos del currículum oculto, que hablamos, que no te lo enseña el libro, pero que lo aprendes con todas esas actividades que uno lleva. Claro, al dar este extra. Y, por ejemplo, dentro de qué opinan, por ejemplo, o qué opinión tienen otros compañeros de ustedes de sus generaciones. No hablo de compañeros instructores porque, bueno, ellos pues forman parte del departamento, a lo mejor tienen oportunidades parecidas, pero, por ejemplo, ¿qué opinan de que, no sé, que les digan, no, mejor otro grupo así? O sea, ¿cómo los convencen ustedes? Sí, porque, bueno, dentro de eso, GVD es un grupo de, digamos, algo raro, porque no sé, muchos de los grupos se especializan como que en algo de un órgano o algo como que apuntando a una especialidad en específico, y ustedes son como a un programa. Son uno de esos grupos Sí. de programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo les preguntaría, o sea, dentro de todo esto, ¿qué opinan las demás personas? ¿Alguna vez les ha pasado que les comenten? No, claro. O sea, más que nada, sí es un poquito difícil porque sí sabemos que no podemos, o sea, muchas veces no podemos ofrecer lo que otros grupos ofrecen en el sentido, estos grupos usualmente van hacia las especialidades, cardio, gine, otorrino. Entonces los chavos se meten a estos grupos pensando en su especialidad o y en las actividades que van a poder hacer acerca de eso o de lo que les gustaría hacer de especialidad. Entonces, obviamente, GVD sí es un programa, o sea, sí es un grupo totalmente de que tienes que entrar porque quieres de cierta manera ayudar, te importa el programa. Muchos que han entrado sí me han dicho que es porque han visto trípticos, que porque han visto videos. Eh, Digo, lo voy a poner así como ejemplo, es personal. Por ejemplo, mi hermano está estudiando odontología y la vez pasada me dice, oye María, es que tú me puedes explicar, es que yo no entiendo los cornetes y el etmoides, no entiendo, o sea, las paredes. Y yo de que, es que si fuéramos a la SEC, a lo mejor lo podrías ver, ¿sabes? De que si fuéramos al laboratorio, te lo podría enseñar ahí. Porque yo le decía, es que velo en el Netter, o sea, de que trata de entenderlo, ve videos en YouTube. Y me decía, no, es que sí, pero no me lo imagino. Y ahí es donde decía, ok,
esto va a ayudar también a otras, o sea, en un futuro, si se sigue haciendo y sigue habiendo más programas como estos, pues no nada más va a ser a lo mejor a la Facultad de Medicina, sino en muchas áreas. Pero sí, el que los chavos quieran entrar a este grupo, sí han sido chavos totalmente que quieren entrar, porque aparte de que les gusta como tal, que esté relacionado con el departamento de Anato y que tiene esa posibilidad de poder subir al laboratorio, están usualmente comprometidos también de que saben que van a tener ese tacto con las personas cuando nos inviten a las ferias o a las convenciones. Y son usualmente chavos que sí van y les gusta pues, compartir la información. Claro, entonces nace mucho del altruismo, el interés, ¿no? Del altruismo. Y como dices, o sea, al final del día a lo mejor ustedes no están enfocados como algún grupo, como algunos grupos en una especialidad indirecta, pero realmente al final del día en el trayecto del médico, pues cualquier especialidad se beneficia, clínica o quirúrgica o lo que sea, ¿no? Entonces también esa es una parte importante de tener esa visión, ¿no? De que tienen ese apoyo y esa formación también para lo que venga, ¿no? Para el área que desean tomar. Sí, y bueno, no nos queda también nada más a ustedes agradecerles porque realmente esto es aparte, o sea, esto es una actividad extracurricular, aparte de sus actividades como instructoras y luego aparte como estudiantes, sus responsabilidades de sus clases y luego el grupo pues también toma tiempo, pero me queda claro que lo hacen desde un sentimiento muy de altruismo, de querer hacer algo más y que pues no es en saco roto, porque a fin de cuentas todo esto que van aprendiendo, todas estas actividades, cursos, talleres, les van a servir para más adelante cuando ustedes ya sean especialistas, que me queda claro que van a hacerlo. Claro que sí. Así será. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos un poquito de esa pasión por el grupo. La verdad es que yo creo que para uno que cuando estudiábamos no había este tipo, no existía, por ejemplo, el programa cuando yo llevé a Nato y todo esto, es algo muy bonito de ver que sientes que la facultad está en un buen camino. Como dices, queda mucho trabajo, o sea, mucho trabajo, mucha tarea, muchos pendientes, pero definitivamente es reconfortante ver que incluso, por ejemplo, en generaciones que son más jóvenes, se está tratando de cuidar este apartado, ¿no? De pensar en los demás, de impulsar este tipo de programas, de impulsar el altruismo y sobre todo el carácter humano que es natural de la medicina, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Paulina, muchísimas gracias, María, por tomarnos la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Y no nos queda más que recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Anatomía OANL en Instagram y en escuchando Anatoverse, escuchando las voces del cuerpo en Spotify, YouTube. Y pues muchas gracias y nos vemos. Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo.